Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios, Padre Jesucristo, que nos da el regalo de la vida, tiempo de oportunidad para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos aquellos y aquellas que apartan de su vida, su tiempo para escuchar estas lecturas. Que Dios pueda bendecirles abundantemente. Gracias allá a las personas que son vecinos en mi pueblo, Citalá, que siempre están apoyando estas lecturas. A mis hermanos y hermanas en la fe de allá, de El Salvador, muchísimas gracias. Algunos pues no les conozco, pero a muchos y muchas de ellos en algún momento de la vida también estuvimos juntos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a cada uno de mis hermanos y hermanas en la fe aquí en Estados Unidos, en las diferentes iglesias hispanas y americanas también. Voy a decir también portuguesa, porque puedo mandar un saludo para Eva, que es de Cabo Verde. Muchísimas gracias por el apoyo que dan a estas lecturas. Y a ti, mi apreciado y apreciada oyente, muchas gracias por separar tu tiempo para escuchar estas lecturas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Que estas puedan llevarte fortaleza, esperanza a tu vida, ¿verdad? Que te apoyen, que te animen. Leamos por favor allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, allí en el versículo 22 y 23 del libro de Gálatas. Reza las Sagradas Escrituras. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Versículo 23. Mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. En el Sermón del Monte, el Maestro dijo que por sus frutos se conocerán las personas, como los árboles se conocen por sus frutos. Las apariencias engañan, ¿verdad? Sobre todo en el orden moral y religioso. Pero nadie necesitamos ser engañados, ni dejarnos engañar tampoco. El fruto del Espíritu, como un todo, identifica inconfundiblemente al cristiano, a la cristiana verdadera. Y está al alcance de todo y toda la que quiera ser henchida del Espíritu Santo, de Jesucristo, de Él, siempre que esté dispuesto a someterse a la conducción del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Señor en esta hora. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, y hablando de fruto, ¿verdad? Pues la Real Academia Española define el fruto en los más diversos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, tienes en un matrimonio, ¿verdad? Algunos pues no tienen sus hijos, pero se espera que el fruto del amor de ese matrimonio sea un hijo, ¿verdad? Una hija. Así que también el fruto es el resultado, el producto obtenido. Producto del desarrollo del ovario de una flor después de la fecundación, en el que quedan contenidas las semillas y en cuya formación cooperan con frecuencia tanto el cáliz como el receptáculo de la flor y otros órganos. También, fruto son las producciones de la tierra con que se hace la cosecha, ¿verdad? Y así tenemos como sinónimo de fruto la utilidad, el interés, el jugo, como diríamos, el rendimiento, el beneficio, la ganancia. Así que el producto de las plantas, que aparte de la utilidad que puedan tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Desarrollar
y proteger también la semilla. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí nosotros leímos, ¿verdad? En Gálatas 5, 22, 23. Ahora, para chequearnos, esto no es para chequear a otra persona, sino para chequearnos nosotros mismos, ¿verdad? Delante del Señor. ¿Cuáles son las obras, el fruto de la carne? Manifiestas son pues las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Así que los males mencionados aquí son muy semejantes a los que se indican ahí en San Mateo 15, 18, 19. Voy a leértelo acá, textual de las Sagradas Escrituras, en la versión Palabra Viviente. Y también tengo la versión Reina Valera, pero sucede que el vocabulario utilizado en esta versión de las Sagradas Escrituras es un poco más actual y más entendible para nuestra época. A veces nosotros no podemos entender bien algunos puntos de las Sagradas Escrituras. Uno, porque a veces en las versiones que estamos leyendo, ¿verdad?, se utiliza un vocabulario que si nosotros no vamos al diccionario o no conocemos el contexto, no sabemos bien cómo interpretarlo. Así que leeremos aquí en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19. Reza las Sagradas Escrituras, pero lo que sale de su boca sale de lo que piensa. Si sus pensamientos y sentimientos son malos y los expresan, solo habrán que se sientan peor porque refuerzan lo que están pensando. Versículo 19. Toda suerte de males del corazón de la gente, asesinato, adulterio, codicia, robos, mentira y blasfemia. Así que, ¿de dónde salen? Dice, todas estas cosas. Salen del corazón, pero no de este músculo que bombea la sangre, ¿verdad?, sino de esto. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere, ¿verdad?, aquí a la capacidad pensante, a todo este sistema maravilloso que hizo el diseñador del universo, Jesucristo mismo. Así que ahí dice, ¿verdad?, los males. Ahora veamos qué nos dice el libro de San Marcos, capítulo 7. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23. Las Sagradas Escrituras nos dice, libro de Marcos 7, el versículo 20 al 23. Parece que lo había chequeado aquí en un lugar equivocado. Es lo que sale de su corazón y de su boca lo que lo afecta moralmente. Del corazón salen los pensamientos malos, el adulterio, los asesinatos, los robos, las envidias, la hostilidad, el engaño, la avaricia, la sospecha, la blasfemia, el orgullo y la necedad. Todo esto viene de adentro y es malo moralmente hablando. Esto es lo que hace que un hombre, que una mujer sea impuro. Notamos entonces, ¿verdad?, igual a lo que dice el libro de lo contrario a lo que está apuntando allí en el libro de Gálatas, lo que son el fruto del Espíritu. Y sí semejante a lo que está señalando después, que es la evidencia de cómo es que se nota cuando una persona anda en la carne, no anda caminando en el Espíritu. Ahora veamos lo que nos dice Romanos, capítulo 1, versículo 29 al 31. Sus vidas se llenaron de toda clase de actos malos, tales como abuso sexual, perversidad, celos, malicia, avaricia, pelea, mentira, odio y asesinato. Practican el chisme, esparcen rumores, desprecian a otros y aún odian a Dios.
Son orgullosos, altaneros, siempre inventando algún nuevo mal y desobedientes a sus padres. No tienen conciencia, sino que hacen compromisos sin tener la intención de cumplirlos. No aman a nadie, sino a sí mismos, y son jactanciosos, carentes de misericordia. Conocen la ley de Dios en sus corazones y saben que no tienen derecho a continuar contaminando sus propios cuerpos. Sin embargo, no solamente hacen las cosas antes mencionadas, sino que les dan su aprobación a aquellos que las hacen. Esto es tremendísimo, ¿verdad? Pero esa es la forma como se describe a una persona que anda en la carne. ¿Cómo pueden evitarse entonces las obras de la carne? Ahí dice, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por quién es derramado el amor de Dios en el corazón? Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ya tú aceptaste a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Has venido a pacto de amor con Dios a través de las aguas del bautismo por inmersión. Entonces, la forma, ¿verdad?, como el amor de Dios se derrama en el corazón tuyo y mío es por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? ¿Recuerdas tú cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Allí dijo Dios el Padre, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, complacencia. ¿Quién dijo esa voz? Dios el Padre, allá en el cielo, ¿verdad? Y también, ¿quién era el que estaba bajando a las aguas del bautismo para dar ejemplo para todo aquel y aquella que quiera entrar en el reino de Dios? Jesús, el Hijo, Dios Hijo. Y también ahí vemos, ¿verdad?, que quien vino a impartir el poder, esa dedicación, porque ya Jesús iba a entrar a hacer su ministerio aquí, para lo que había sido enviado, para lo que había venido, fue la persona tercera de la divinidad, el Espíritu Santo, que las Sagradas Escrituras señala allí mismo, ¿verdad?, que descendió como en forma de una paloma, ¿verdad? Así que cuando nosotros venimos a pacto con Dios a través de las aguas del bautismo, también somos bautizados, ¿verdad?, por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea. Sobre todo, nos aconseja Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que, ¿cuál es el vínculo perfecto? El amor. ¿Y cuál es la fuerza que nos impulsa a nosotros para tener una fe genuina? Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Entonces, ¿cuál es la fuerza que a nosotros nos impulsa? A la fe genuina, ¿verdad? Allí nos señala aquella fe que obra por el amor a Dios, porque estamos respondiendo a ese sacrificio maravilloso. Así que no es por fuerza, ¿verdad?, ni es por obligación. Bendito sea el Señor. Qué grande nuestro Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, respetuoso. Si hay alguien respetuoso de verdad del ser humano, ese es nuestro Dios, bendito sea. ¿Qué hace entonces el amor? El odio, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:8, despierta rencillas. Pero el amor cubre todas las faltas. Proverbios 10:12. Y ante todo, dice ahí, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud
de pecados. ¿De qué manera se manifiesta el amor mismo? Ahí Pablo, ¿verdad? Hablando a los de Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, 4 y 5, dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. A veces nos parece a nosotros difícil, ¿verdad? Todas estas cosas. Y de hecho, le hemos fallado a nuestro Señor. Pero mantengámonos en la lucha. Mantengámonos en pie de lucha. Porque todo el que persevera, alcanza. Y no es ni en la fe tuya siquiera, sino en la fe de Jesucristo. Quien fue el victorioso ya. Alabado sea Jesucristo. ¿En qué consiste entonces el reino de nuestro Señor? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es privilegio de todo cristiano y cristiana tener justicia, paz, gozo. La justicia que es de Dios por la fe, como dice Romanos 3, 21 y 22. La paz que sobrepasa, sobreempuja todo entendimiento, Filipenses 4, 7, y que el mundo no puede dar, ni tampoco puede quitar. Y el gozo que produce permanente regocijo. 1 Tesalonicenses 5, 16. ¿Qué hace la benignidad de Dios para nosotros? ¿En qué nos beneficia? Dice allí en Salmo 18, 35, tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué espíritu deberían manifestar los que decimos que somos seguidores de Cristo entre unos y otros? Antes, dice Efesios 4:32, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez? He escuchado algunas personas cuando dan su testimonio, ¿verdad? Que cómo cuentan de cómo vinieron a Cristo. Pero ¿has pensado alguna vez que por mucho que nosotros a veces querramos ir a Jesús, es la benignidad de Él la que nos atrae? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Romanos 2:4. ¿Qué es lo que nos guía a nosotros entonces al arrepentimiento? Eso que tú estás ahí razonando, sintiendo, eso que te está afectando cuando oyes la bendita palabra de Dios y que te empuja, que te incita, que te pone dinamita para hacer la decisión de arrepentirte de tu maldad. No es obra de tu inteligencia, ni de nuestra bondad, porque ninguno de nosotros somos buenos. Es la benignidad, dice, la que nos lleva al arrepentimiento. Y la benignidad, ¿verdad? Que a veces la confundimos con bondad, pero bondad es la cualidad de bueno, ¿verdad? Y bueno solamente Dios, fiel y verdadero solamente Dios, que Él nos dice, ¿verdad? Y nos imparte poder a través del Espíritu Santo para que también nosotros caminemos de esa manera. Sin embargo, la benignidad, ahí, ¿verdad? Nosotros podemos ver que es como esa obra invisible que hace el Espíritu Santo y que se manifiesta, ¿verdad? En bondad, en generosidad, en misericordia, en tener compasión. Pero la benignidad es ese comportamiento ejemplar de todo cristiano, proclamando gracia, ternura, compasión, demostrando amabilidad, gentileza, integridad con nuestro prójimo, ¿verdad? Así que la benignidad está concebido para hacer el bien y muestra de esos valores. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien nos atrae a Jesucristo y al arrepentimiento. Alabado sea el Señor. ¿Cómo debemos tratar a los que nos han agraviado a nosotros? No os venguéis, dice.
vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que el consejo que Dios nos dio, ¿verdad? Allí en el Sermón del Monte, si tu enemigo pues tiene hambre, pues démosle de comer. Yo sé que dentro de las personas que escuchan estas lecturas, hay personas que todavía no han entregado su vida a Cristo. Y a veces podemos verlo de manera carnal, ¿verdad? Esto y decir, wow, esto está difícil, yo no lo puedo hacer. Pero dejémonos atraer por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Vamos a ver la maravilla que Dios hace. Porque el mayor milagro en la vida del ser humano es precisamente esa transformación inexplicable. Pero esa transformación donde un papel importantísimo y vital es la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos dijo, pues si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Cómo determina la fe nuestra posición frente a Dios? Bueno, ahí dice, ¿verdad? En Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que existe y que recompensa a los que le buscan. Bendito sea el Señor. ¿Cómo considera Dios el espíritu manso y sosegado? Ahí 1 Pedro 3:4 dice, ¿verdad? Sino el interno del corazón, el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, ¿de qué es que nos tenemos que revestir entonces? De mansedumbre, ¿verdad? De templanza. En nuestro crecimiento y experiencia cristiana, ¿qué virtudes deberíamos acompañar en la fe? Poner toda diligencia, dice 1 Pedro 5:6, en añadir a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. No sé si te has preguntado alguna vez, bueno, yo me puedo dominar bien, ¿verdad? Mis impulsos y todo, bendito sea el Señor. Y definitivamente, a veces nosotros trabajamos en nuestros defectos de carácter. Pero si lo trabajamos de manera que, en donde yo digo, no, yo soy la que puedo, yo soy la que digo y la que hago, es difícil, nosotros caemos. Sin embargo, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va dando la fortaleza. Una de las breves y mejores definiciones de dominio propio es precisamente ser temperante. Y la temperancia no solo tiene que ver con el abstenerse de aquellas cosas que no le hacen bien ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra mente, y mucho menos al espíritu, ¿verdad? La palabra acá, utilizada allí en 2 de Pedro 1, 5 y 6, es mucho más que la abstenencia de bebidas intoxicantes, que es el sentido limitado que generalmente se le da. Significa dominio propio, fuerza, poder, o ascendiente sobre toda clase de pasión, incitante y mala. Indica el dominio que la persona vencedora o convertida tiene sobre las malas propensiones de nuestra naturaleza. Hasta ahí llega la extensión de dominio propio, ¿verdad? Y sí se puede, porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos da el poder, el que nos muestra ya un ejemplo claro que Jesús pudo vencer. Y yo soy la primera que tengo un montón de defectos de carácter con los que estoy luchando, pero en esta lucha no estamos solos ni solas,
tenemos el Espíritu Santo, que es toda bondad y benignidad, que nos fortalece, que nos hinche, que nos llene de su vitalidad. Así que no estamos solos. Nuestro trabajo es presentarnos delante del Señor cada día, ¿verdad? Y recibir la fuerza, el poder de su Santo Espíritu, que está prometido y que está ahí esperando por ti. Alabado sea Jehová. Cuán altamente se alaba al que se enseñorea de su espíritu. Mejor es el que tarde en airarse, dice Proverbios 16:32, que el fuerte. Mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Yo también soy una persona a veces muy reaccionaria. Me identifico con el apóstol Pedro en ese sentido, ¿verdad? Que Dios nos ayude a someternos, porque definitivamente necesitamos estar dispuestos a someternos a la conducción del Espíritu Santo para tener victoria, ¿verdad? De la condenación a la paz. ¿Qué se dice de todas estas distintas virtudes? Ahí en Gálatas 5:23 leemos nosotros. Contra tales cosas, dice, no hay ley. La ley condena el pecado, ¿verdad? Pero todas estas cosas, siendo virtudes, están en armonía con la ley y son producidas por el Espíritu. Y la ley, que es espiritual, no puede, por lo tanto, condenarla. ¿A cuál ley me estoy refiriendo? No a los ritos ni a las costumbres que practicaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Me refiero a la ley moral escrita por el dedo de Dios en piedra y grabado en los corazones del ser humano. Y esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo, de la tercera persona de la divinidad, implantando una ley de amor en donde nosotros nos regocijamos en andar en los mandatos del Señor. O tú dime, si no te regocijas. Claro que sí, nos regocijamos, porque los mandatos del Señor nos traen a nosotros una gran protección. Dios solamente quiere protegernos, cuidarnos. Son principios, ¿verdad?, de vida y para vida. Así que, en el libro Mente, Carácter y Personalidad, señala la autora que el fruto de la vida espiritual le proporciona a su poseedor lo que todo el mundo busca, pero que nunca se puede lograr sin una total entrega a Dios. Por eso te invito siempre a abrir las puertas de tu corazón a Cristo Jesús y aceptarlo, no rechazarlo más, no dejarlo ahí en vano llamar, aceptarlo como tu Señor y Salvador y venir a pacto de amor con Él. Así que hay que hacer una entrega total al Señor, ¿verdad? No estar a medias, porque a medias no sirve nada, ¿verdad? Y si al caso tú ya estás en el camino cristiano, ya aceptaste a Jesús, te has bautizado y estás luchando, pero a veces tu fe está temblorosa, tus manos no están fortalecidas. Aférrate aún con tu fe temblorosa a la mano bendita y poderosa de Cristo Jesús, quien tiene el poder de fortalecerte, de llenarte de vitalidad. Agárrate de la mano extendida del Salvador. Entonces tu mente se iluminará de la luz del mundo, que es Jesucristo. El amor de Cristo es un poder vitalizador. Él infunde a todo nuestro ser vida, da salud a cada una de las partes vitales, el cerebro, el corazón, los nervios. Por su medio, las energías de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra el alma de culpa y de tristeza, de la ansiedad y de la congoja que agotan las fuerzas de vida. Con él viene la serenidad, la calma. Implanta el ser, al ser un gozo que nada en la tierra puede destruir.
el gozo que hay en el Espíritu Santo. Un gozo que da salud, que da vida. El Ministerio de Curación, página 78. Finalizo con esto en cuanto al fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Obtenemos nuestra vida nueva del Espíritu Santo. Así que mantengámonos en armonía con el Espíritu Santo y vivamos de la manera que quiere que lo hagamos. Estamos sometidos, estamos entregados totalmente a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, influirá en ti el querer como el hacer por su santa voluntad. Bendito sea el Señor. Nos encontramos, si Dios lo permite, en una próxima oportunidad, hablando siempre de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Amén.